Muy bien, listo. Bueno, vamos a empezar entonces con la Haftarah Tazria y la Haftarah Metzorah, que en esta ocasión, como les mencioné al inicio, se juntaron. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes 4 y también en Primera de Reyes 7, que serían las dos Haftarot por separado. Bueno, vamos a empezar con la Haftarah de Tazria. Voy a poner de aquí para compartir mi pantalla y vamos a ir acá. Bueno. A ver si se ve. Ya, listo, aquí está. Muy bien, vamos a ver. Entonces, bueno, bueno, aquí está solo de Tazria. Esta es la Haftarah Tazria que va desde el segundo libro de Reyes, del 4:30, bueno, va desde el 4:42, pero para tener un poquito el contexto, vamos a leerle desde el 4:38 hasta el 5:19. Vamos a leer un poco, ya. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. El versículo 38 dice así. Si ya estamos todos con nuestras Biblias y pues listos para el estudio. Entonces dice, Eliseo, ¿no? Eliseo, el profeta Eliseo, volvía hacia Gilgal y el hambre en la tierra estaba presente. Y los hijos de los profetas estaban habitando o sentados, estaban sentados delante de él, delante de Eliseo. Entonces le dijo a su subordinado, prepárate una olla grande y cocina ahí un guisado. Deme un segundito, por Ya, listo. Entonces, prepárate una olla grande y cocina ahí un guisado para los hijos de los profetas. Bueno, aquí le ven primero subrayé la palabra hijos de los profetas porque ahí dice los Benei Nevi'im, ¿no? Pero como vemos, la palabra Benei que debe estar aquí en hebreo, Benei, no siempre es como los hijos como los que pues nacen, ¿no? O como los hijos de carne y sangre, ¿no? Sino que puede ser tema de un hijo, pues como diríamos, como un discípulo, por ejemplo, o como ya sabemos, la palabra Benei puede ser, o Ben puede ser un portador de algo, ¿no? Entonces aquí no es que eran los hijos de los profetas, sino que eran los discípulos de los profetas que estaban sentados delante de Eliseo, ¿sí? Entonces los hijos de los profetas estaban, digo, los discípulos de los profetas estaban con Eliseo y él le dijo a su subordinado, le dijo, prepara una olla grande y cocina ahí un guisado para los hijos de los profetas. Entonces, bueno, y salió uno al campo a recoger frutos de allí del campo y encontró una vid del campo y de ella recolectó calabazas silvestres y entonces llenó su vestido y vino y preparó la olla del guiso, pero no conocía, o sea, no conocía qué era lo que iba a hacer, ¿no? Pues no sabía ese fruto de las calabazas silvestres que iban qué guiso iba a resultar de ello. Entonces dice y entonces le repartió a los hombres para comer, y conforme comieron ese guisado, ellos gritaron y dijeron, hay muerte en la olla, varón de Dios, hay muerte en la olla, varón de Dios, y no lo podían comer, ¿ya? Entonces aquí, pues le subrayé que esta expresión, ¿no? Un poquito, bueno, una expresión pues, ¿cómo estaría ese guiso, no? Hay muerte en la olla, varón de Dios, no lo podían comer. Él entonces dijo, tomen harina y arrojen en la olla, y dijo, repártanlo al pueblo para que coman, porque no hay nada de malo en la olla ahora, ¿sí? Hasta ahí, hasta el versículo 41 es un evento, un episodio que ya es distinto del siguiente. Entonces, aquí algo que me llamó la atención es justo lo que más o menos relacionando con la parashá, leímos en la parte de que la mujer como tal, cuando tenía los hijos, pues de alguna manera podrían ser hijos pues, con este pecado que viene desde Adán, desde Adán y Eva, pero que el Señor ahora lo está transformando para que más bien sean hijos para hacer luz, digamos, de la nación, o que traigan vida. Sí, entonces, un poquito relacionando, ¿no? Este guisado era un guisado de muerte, pero que el Señor permite que aquí a través de Eliseo haya este milagro y pues el guiso
pues ya no tenga eso malo, ya no tenga esa muerte en sí. Ya podían comerlo, ya podían tener vida, no podían tener ánimo de ello, de generar vida. Entonces, más o menos por ese lado le pude ver. Eh, Aquí puse un versículo que dice el segunda de Timoteo 9 al 11, 9:11, donde dice que nuestro Salvador Jesucristo, bueno, está un poquito aquí parafraseado, pero dice, nuestro Salvador Jesucristo, Yehoshua Hamashiach, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces aquí, quitó la muerte y hay vida. Asimismo, como lo que veíamos en la parasha, en la primera parte, no, ya no, en el Señor ya no hay hijos que van a terminar en la tumba y no van a tener vida eterna, sino que gracias al Señor, a su sacrificio, a esa muerte y resurrección que mencionaba Carmita, pues el Señor ha sacado a luz de esa vida y la inmortalidad. Ya quitó la muerte. Es en esa parte, ¿no? Aquí también, pues el guiso pasó de ser un guiso de muerte a algo que ya podía darles vida. Eso en esa parte. Sigamos leyendo entonces. Si igual tienen alguna pregunta, algún comentario, me detienen y pues lo comentamos, no hay problema. Dice entonces en el versículo 42. Un varón venía de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. O sea, ¿cuál varón de Dios? A Eliseo, ¿no? Por eso también fue que leí todo porque si no aquí no decía nada de Eliseo. Entonces, para que sepamos que aquí habla de Eliseo. Entonces, un varón, una persona trajo desde Baal Salisa al varón de Dios panes Bikurim, 20 panes de cebada y grano que ha endurecido aún en su estuche. Bueno, ahí traté de traducirle según lo que está, porque dice diferente en la Reina Valera, pero traté de ponerle como lo que se podría entender. O sea, trajo un grano que se había ya endurecido, pero pues estaba todavía o sea, completa, ¿no? Con su estuche ahí, sin aún sacar las semillitas. Y él dijo, denle al pueblo para que coman. Entonces, viene un varón, trae panes bikurim, 20 panes de cebada y trae algo de grano, ¿sí? No dice cuánto grano trajo, pero pues no, debió haber sido, no, no, bueno, no dice cuánto, pero trajo 20 panes y estos granos endurecidos en su estuche. Y entonces él dijo, denle al pueblo para que coman. O sea, el varón de Dios, no, Eliseo dijo, denle al pueblo para que coman. Y dijo, bueno, aquí también Bikurim hay que ver, recordar que la palabra Bikurim aquí tengo la definición. El Bikurim sería la cosecha cuando ya está apta para recogerse, ¿sí? Entonces, es cuando ya la cosecha ya está apta para recogerse. De hecho, la fiesta de Shavuot también sería la fiesta de Bikurim, ¿sí? Eso también para que un poquito tal vez aquí tocar ese tema. También es primicias, no. Viene de Bejor, de primogénito, pero no es Reshit, porque el Reshit es la primicia de la primicia, si quieres, ¿no? O sea, Exacto. Sí. Gracias, Carmita. Sí, justo eso, ¿no? Porque recuerden que hace poco también pasamos Omer Reshit, ¿no? Y de hecho estamos contando desde ahí, ¿no? Los 50 días. Pero ese Omer Reshit, esa cita de Omer Reshit no es Bikurim. Eso es algo que se ha venido, o que se confunde un poco, ¿no? Que a veces se piensa que Omer Reshit es Bikurim y no es. Bikurim sería Shabbat más bien. Sí, entonces eso también para que lo veamos, porque en Omer Reshit, después lo que dice Carmita, lo mejor y de lo primero, o sea, lo mejor y de lo primero que hay, ¿sí? Entonces, Bikurim viene a ser como más bien esas primicias de lo que está ya madurado, de lo que ya está apto para recogerse, pero pues que se lo haría más bien en Shavuot, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice que le trajeron al varón de Dios 2 panes Bikurim, o sea, panes que diríamos de lo que ya estaba apto para recogerse, se hizo ese pan, 20 panes de cebada y grano que ha endurecido en su estuche, y dijo, denle al pueblo para que coma. Y dijo su colaborador, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da al pueblo para que coman, porque así dijo el Señor, han de comer y han de sobrar. Sí, entonces aquí el colaborador dice, no, pues, ¿cómo voy a darles 20 panes si están 100 personas? Bueno, aún así sí hubieran alcanzado quizás, ¿no? Pero hubiera sido muy poco. Entonces, ¿cómo puedo darles a estos 100 hombres los panes? Pero pero Eliseo dice, le vuelve a decir, no, dale al pueblo para que coman, porque así dijo el Señor, han de comer y han de sobrar. Y ahí le puse como en letras rojas lo que el Señor había dicho.
han de comer y ha de sobrar. ¿Sí? Y entonces en el versículo 44 dice que entonces lo puso delante de ellos y comieron y lo sobró, conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Le comieron y sobró. Y aquí pues ya todos debemos de haber recordado también lo que hizo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, que también cuando estuvo aquí, pues él también hizo esto de alimentar a una multitud muchísimo más grande, no eran 100 personas, y con solamente, por ejemplo, con 5 panes y 2 peces, ¿no? Alimentó a a miles de personas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, solo para recordar, Mateo 14 del 13 al 21 es todo el tema de la alimentación, de ese milagro que hizo el Señor, pero solo puse los versículos 20 y 21. Aquí se ha puesto 20 y 21, dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces aquí vemos que eran 5,000 sin contar hombres y mujeres. Entonces, contando ya las mujeres, los niños, los ancianos, pues ya todo el resto del pueblo eran muchos más, ¿no? Así que el Señor no es que solamente alimentó a 5,000, sino fueron muchos más. Eh, y aquí podemos referenciar tener ese paralelismo de lo que el Señor hizo y también de lo que se vio aquí con el profeta Eliseo, ¿sí? Han de comer y ha de sobrar, ¿sí? Entonces ha de comer y han de sobrar. Y justamente eso el Señor les dijo, no, vayan, recojan las obras, recojan lo que sobre. Entonces, claro, el Señor sabía que iba a sobrar también, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que conforme a su palabra se hace, ¿no? Y relacionando con la parashá, relacionando con la parashá, también asimismo en la primera parte donde la mujer va a tener hijos o va a dar a luz a un niño, a una niña, la palabra era tasría, ¿no? Ay, eso me olvidé de decir. Tasría era como de producir semilla, tasría es como de, sí, generar semilla. Tasría es de generar semilla. Semilla es cera, en hebreo, cera, y tasría sería generar semilla. ¿Sí? Generar semilla. Entonces ahí, eso es en la primera parte de la parashá, habla de generar la semilla y habla del nacimiento y del tema de cuando la mujer tiene a luz los hijos. Y aquí también, pues, de alguna manera se está generando vida, o sea, va a haber alimento, va a dar vida a esas personas. Entonces también por allí se puede ir relacionando con la parashá, ¿sí? Como aquí con la alimentación o con la alimentación del Señor, Él produce esa vida, o lo que pues, leímos en la parasha, Tazria, o sea, generar semilla. Vamos al siguiente. Entonces, bueno, esa es la primera parte y ahora vamos a la parte del capítulo 5 que es acerca de Naamán. Creo que ya lo conocemos, ya hemos escuchado de Naamán anteriormente y vamos a recordar su historia. Dice Naamán era un jefe del ejército del rey en nuestras Biblias dice Siria, pero no es Siria, es más bien Aram. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Siria en la Biblia, más bien podemos ahí hacerle al ladito, tachar Siria y poner Aram, porque es Aram la palabra, ¿no? Entonces, el Namán era un ejército del rey de Aram, ¿sí? Y era un varón grande delante de su señor, y era un levantado de rostro, porque por medio de él había dado el señor victoria a Aram, y el varón era fuerte y valiente de ejército, pero era Metzorá. Ya, aquí tenemos ya algunas palabras que ya las vimos, ¿no? Metzorá. Entonces, bueno, este Namán era alguien que era importante, ¿no? Era el jefe del ejército del rey de Aram. Era alguien, varón grande delante de su señor, era un levantado de rostro, eh, o sea, alguien que el rey le había reconocido, o sea, le había, digamos, como levantado su rostro en el sentido de que lo reconocía, lo tenía en alta estima, porque el Señor le había dado victoria a él, había dado victorias a Aram a través de él, ¿sí? Y el varón era fuerte y valiente de ejército, pero era Metzora. Entonces aquí nos mencionan que este Naamán era alguien que estaba con Sarat, ¿no? Él tenía Sarat y tal vez estaba en ese proceso ya de rehabilitación. Y de hecho, pues claro que al final vemos que sí se rehabilita.
Entonces ya era alguien que iba encaminado a ello, a tener esa rehabilitación. ¿Sí? Naamán, entonces, sigamos. A ver qué pasó. Entonces, dice bueno, en el versículo 2 dice, los de Aram salieron en tropas y se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha pequeña, ¿sí? A una muchacha pequeña, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, era una cautiva, digamos, de Israel, ¿no? Porque dice, se la llevaron cautiva de la tierra de Israel. Entonces, era una muchacha israelita, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, era como la sierva de la mujer de Naamán. ¿Sí? Entonces dice, esta dijo a su señora, ya, la muchacha, ¿no? La joven, le dijo a su señora, deseos hay en mí, deseos hay en que mi señor esté delante del profeta que está en Samaria, entonces él lo recogería a él de su zarat. Sí, entonces la muchacha le dice a la esposa de Naaman, le dice, yo pues deseo o anhelo o cuánto quisiera, ¿no? Que Naamán fuera a ver a Eliseo porque él lo va a recoger de su zarat. ¿Sí? Y es bien interesante esa frase, cómo se lee, ¿no? Él lo recogería a él de su zarat. Él lo recogería a él de su zarat. Como les mencionaba antes, el que le recoge o sea, recogerle de su zarat sería como sacarle de esa condición, sacarle de sí, sacarle de esa condición en la cual el Señor le puso, ¿sí? Entonces ahí, con un propósito, obviamente, y ya vamos a ver cuál era el propósito, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que también esta enfermedad que le estaba sucediendo, ya vamos a ver que iba a dar un fruto, o por algo le había pasado eso a Namán, y que lo recogería de esa situación. Bueno, entonces dice, entrando Naamán a su señor, fue donde el rey, ¿no? Y le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Aram, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Entonces, bueno, aquí el rey de Israel le dice, mira, digo, el rey de Aram le dice, anda al rey, yo te voy a enviar con cartas incluso para que lleves al rey de Israel. Entonces salió pues, Naamán salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces estaba llevando también bastante dinero, ¿sí? Tomó también tomó también carta para el rey de Israel que decía así decía la carta. Cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán y tú lo recogerás a él de su zará. ¿Sí? Entonces, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Elohim para hacer morir y para hacer vivir? Que éste me esté enviando para recoger a un hombre de su zarat. Considerad ahora y vean cómo busca ocasión de mí. Entonces, aquí, claro, el rey se rasga las vestiduras, se asusta y dice, ¿cómo yo voy a hacer que esta persona, este Namán, voy a recogerle de sus arados? O sea, yo no soy Elohim para hacer eso, ¿no? Yo no soy Elohim para hacer morir y para hacer vivir. ¿Cómo lo he de recoger de sus arados, no? Algo así. Entonces él se rasga sus vestiduras porque él piensa que el rey de Aram, dice, está buscando algún tema, algún cualquier excusa para ir y atacarles, ¿sí? Entonces por eso dice, consideren y vean cómo busca ocasión contra mí, o sea, que está poniendo este tema para poder ir y con una excusa mayor ir y atacar a Israel. Y que incluso podría haber sido así, ¿no? Sí, podría haber sido así, quién sabe, pero bueno. Entonces, este rey lo que hizo fue algo que no estaba tan bien tampoco, el rasgar sus vestiduras. ¿Por qué no fue correcto? Porque ya vemos que en el versículo 8 le dice Eliseo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí y que sepa que hay profeta en Israel. Sí, entonces le está haciendo una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te rasgaste las vestiduras? Para que él piense por qué lo había hecho, ¿no? Y aquí, bueno, el comentario de Eric era bastante interesante, que el rasgarse las vestiduras tiene que ver con el dejar a salir al flote las emociones. O sea, él no recordó
no se recordó de que hay un Dios en Israel, ¿no? Ni siquiera recordó que hay un profeta en Israel. Peor de que había Dios en Israel. Entonces él se olvidó aquello y rasgó sus vestiduras, actuó por emociones, ¿no? Sí, o sea, él perdió de vista la fidelidad, él perdió de vista la emuná y y dejó de tener presente que Dios tiene el control de todas las cosas, dejó de tener presente que Él es soberano, que incluso así las cosas que parecen desagradables o injustas, el Señor tiene control, o sea, Él tiene todo el control de todo ello y Él ignora eso, ¿no? Él ignora ese tema y él rompe sus vestiduras. ¿Y por qué es tan malo eso de romper las vestiduras? Porque las vestiduras tenían que ver con la identidad. Entonces, de alguna manera, él está, pues, él pierde de vista el tener al Señor, el tener presente la fidelidad que el Señor ha mostrado en todo. Él pierde su identidad y pues rasga sus vestiduras, ¿sí? Al momento que rasga sus vestiduras, pues ya pierde su identidad. Y ahí también recuerdo un versículo que la puse aquí del Evangelio que dice que cuando Él venga nos encuentre vestidos y no desnudos, o sea que nuestra identidad sea vestirnos como el Señor, o sea que nuestra identidad sea el Señor nuestra identidad, no como dice, vístanse como el Señor, vístanse de buenas obras, ¿no? Quiten el viejo hombre, ¿sí? Entonces, esa es nuestra identidad, que no la debemos de quitar por nada, ¿no? Cuando haya alguna injusticia, cuando haya una situación desagradable, dolorosa o que nos asuste, no por eso nosotros tenemos que quitarnos de esa vestidura de que nos hemos vestido del Señor, ¿sí? Sino que tenemos que más bien ahí recordar en sus promesas, recordar su fidelidad, verla en la palabra, los testimonios del Señor, cómo su fidelidad nunca ha dejado de ser en cualquier situación. Podemos ir viendo ahí los casos que han sucedido con David, con Abraham, no sé, ¿no? Recordar sus promesas y eso nos va a ayudar a no perder el foco, ¿no? A no rasgar esas vestiduras, a no perder esa identidad que el Señor nos está dando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí este rey se rasgó sus vestiduras y pues justo por eso Eliseo es que le hace el reclamo. Le dice, ¿por qué lo has hecho? ¿No? O sea, que sepan que aquí, que sepan que hay profeta en Israel, o sea, que hay alguien que habla por parte de Dios, ¿no? O sea, que hay Dios en Israel, básicamente. Entonces, luego dice que en el versículo 9 vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, te lavarás 7 veces en el Jordán y volverá tu carne a ti y tú estarás tajo. ¿Sí? Entonces Eliseo no le sale a ver, no, Eliseo no le sale a ver, sino que le envía un mensajero y le dice lo que tiene que hacer, que tiene que ir y lavarse 7 veces en el Jordán y que la carne volverá a él y que estará tajo. Entonces Namán se enojó, ¿no? En el versículo 11 dice que Namán se fue enojado diciendo, él pensó, ¿no? Él dijo, dice, dije para mí, saldrá él luego y estando en pie me invocará al nombre de Hashem, su Dios, moverá su mano hacia el lugar y recogerá lo que está Metzorá. Entonces él pensaba, en la mente de él ya se hizo como todo el tema de la película, de lo que tenía que pasar. Él dice, va a venir el Eliseo, va a mirar, va a invocar el nombre de su Dios y va a tocar donde yo tengo el problema y va a recoger esa mesura. O sea, él pensaba algo así, ¿no? Y eso es algo que pues a la final le causó el enojo. Y ese enojo es también la palabra katzaf, ¿sí? La palabra katzaf. Bueno, a ver si la vamos aprendiendo, es una nueva, donde dice que es como, por ejemplo, o aquí lo que más o menos se puede entender es como, tengamos la idea, es como cuando una ola se choca con una roca. Cuando vemos en la playa, ¿no? Las olas chocándose con las rocas, lo que genera es espuma, o sea, se genera como espuma y efervescencia, ¿no? Entonces, asimismo, cuando una persona se choca, o aquí Namán que se chocó con la realidad, que él se chocó con sus pensamientos y vio que no iba a ser así, él fue como esa espuma, esa efervescente. Entonces, él de alguna manera tuvo eso sería lo que pues diríamos el enojo. Entonces vemos que no, cuando haya situaciones complicadas o que nosotros veamos que no nos sucede como hemos pensado, pues que no salga a flote
efervescencia. Otra vez recordemos, no perder esa identidad, no rasgar las vestiduras, sino otra vez ir a su palabra, ir a que todos esos pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces aquí Namán pues se enojó por lo que pasó, vio que no sucedió como él esperaba y pues ahí se enojó. Y ya dice que luego Habana y Farfar, él dice entonces, él dijo esto, ¿no? Namán dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue caliente, o sea, se fue como con calentura, enojado, ¿no? ¿Sí? Entonces él aquí podemos ver que tenía, él tenía un tema como de orgullo, ¿no? Aquí, porque él dice, pues los ríos de allá son mucho mejores, los ríos de Damasco, que aquí estas aguas de Israel, ¿cómo voy a lavarme aquí? Entonces en el versículo 13 dice, más sus criados, los criados de él, se le acercaron y le hablaron diciendo, bueno, padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿acaso no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y te quedas tajor? Entonces los criados, ¿no? Si fuera algo muy complicado, lo hubieras hecho. Ahora que esto está más fácil, pues solo lávate y vas a quedar tajor, algo más sencillo, ¿no? ¿Por qué no lo haces si algo más difícil lo hubieras hecho? Entonces ahí sí, como que hace recapacitar a Naamán y pues va y lo va a hacer se va a hacer el procedimiento que le mandó Eliseo. Pero aquí iba a detenerme para una pequeña reflexión. Y es que aquí vemos que a Naamán se le puso algo bastante pues sencillo, ¿no? No era algo difícil, pero que tal vez él, como se choca con su realidad de que él pensaba ver de otra manera o que incluso ser recibido por el profeta y ahora que no sea ni recibido ni le haya visto, como que le duele en su orgullo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué no? Y cuando uno es orgulloso no acepta esa gracia fácilmente, ¿sí? Sí, entonces el hombre o la humanidad como tal eh, no le gusta, o sea, o es contrario al don de Dios, a la gracia del Señor, de aceptar esa gracia del Señor, ¿no? Uno quiere, digamos, decir, yo lo conseguí, yo lo hice por mis fuerzas, fue mi mérito, o yo tuve aunque sea un poquito de parte en ello, ¿no? O querer llevarse el crédito de ello. ¿No? Y es así, ¿no? O sea, como que eso es lo que buscamos, ¿no? Pero aquí recordemos ese versículo en Isaías 55, 1 y 2, donde dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces aquí en estos versículos dice, vengan, compren y coman sin dinero. Dice, vengan, compren y comen sin dinero. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? O sea, les está diciendo, vengan, que esto es gracia, esto es gracia, la salvación no es por ustedes, no es porque hayan hecho alguna obra buena o sean mejores, o que aquí Anamán le esté yendo a retirar el zarat porque él hizo algo bueno, ¿no? Simplemente porque es una gracia del Señor, ¿no? Entonces, eh, que así nosotros también tengamos esa seguridad, también esa confianza en que el Señor hace la obra, ¿no? Que nosotros no es por qué tan buenas obras lleguemos a hacer o dejemos de hacer, que vamos a ser salvos. Es por la salvación del Señor que nosotros pues damos frutos, ¿sí? Pero no es que esos frutos pues nos dan la salvación. Entonces aquí también a Naamán no es que haya que hacer algo grande, algo portentoso, ¿no? Para que él sea sano, sino que pues algo sencillo, pero que él tal vez en su orgullo él no quería hacerlo, él dijo, no, ¿por qué así? Entonces, eso también, que nosotros podamos tener un corazón o una mente, un ruach, un espíritu, una mente, un ruach, que no se deje llevar por ese orgullo, por el querer también no aceptar esa gracia del Señor, ¿no? Entonces, y bueno, ayer le escuchaba que como tal el cerebro de las personas es perezoso, pero es medio contradictorio con que pues tampoco aceptan la gracia.
tampoco aceptan la gracia, porque eso yo creo que es por orgullo, ¿no? Y pues aquí veo que, no sé si estoy mal o bien, pero Namán parece ser que alguien orgulloso, ¿no? Porque pues era el jefe del ejército, era levantado de rostro de ahí, era del rey, y además que pues aquí vemos una actitud que él dice, ¿cómo voy a meterme en esos ríos, no? Si allá hay ríos mejores, o sea, él tenía esa actitud, pero pues el Señor estaba haciendo aquí un tratamiento con Namán y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, él escucha, ¿no? Y es interesante que él escucha a los siervos. Bueno, eso es algo interesante. Él parece ser alguien que era buen, no sé si bueno, si voy a decir, si buen amo, porque primero también escuchó a la muchacha que vivía con ellos, que era la sierva de su esposa, y también aquí escucha a sus criados, o sea, como que él, pues, parece ser alguien que era un amo bueno, porque les escucha por lo menos, ¿no? Y bueno, entonces, el Señor también que le abre los oídos para que escuche. En el versículo 14 dice, entonces, Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un siervo pequeño, de un muchacho pequeño, de un siervo pequeño y quedó tajor. ¿Sí? Entonces aquí él se dice que su carne se volvió. Aquí le subrayé, dice siervo pequeño, pero le subrayé porque a la joven que también le fueron llevando cautiva y que trabajaba en la casa de Namán, o que servía en la casa de Namán, también era una muchacha pequeña. De hecho, son las mismas palabras, ¿sí? Pero aquí en femenino y abajo en masculino. Sí, era como una muchacha, una sierva pequeña, o sea, y aquí era un siervo pequeño, ¿sí? Entonces él dice que él se hizo su carne como un siervo pequeño y quedó tajor. Entonces aquí incluso también, por eso digo, no sé si tal vez eso, el tema de aquí en este específico de Namán era algo del orgullo que el Señor quería tratar, ya digo ahorita. Entonces, y que a la final el Señor le hizo que él, este Namán, que era así, que no, yo no me meto en ese río, yo solo en los ríos de Damasco, ahora se hizo alguien pequeño, ¿sí? Él se bajó, se humilló, ¿sí? Eh, él ya, como dice el primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? O en Mateo 20:26-27, más entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Entonces, me pareció interesante que aquí ponen esa parte, que la carne de él se hizo como un siervo pequeño, o sea, como que quizás hasta él ya el problema que tenía y que el Señor estaba tratando, pues ya el Señor lo cambió. Diego, ibas a decir algo. Sí, David, yo tengo una pregunta ahí. Sí, habíamos visto en Levítico 13 y 14 que hay un procedimiento para que el sacerdote te declare tajor, ¿sí? Aquí tal vez ese procedimiento explícitamente no se ve, pero tal vez por la gracia del Padre el procedimiento fue el romper su orgullo y el sumergirse 7 veces y dice que ya es, y quedó tajor, o sea, dice, lo declara que quedó tajor. Entonces, no necesariamente puede darse el procedimiento en este caso y declararse tajor, es mi pregunta. Gracias. Buena pregunta, sí, esa es bastante buena pregunta. También sí, estaba preguntando a Josué también, que me ayude en ese sentido. Porque claro, primero Namán era alguien que pues no era del pueblo, ¿no? O sea, Namán no era del pueblo. Entonces, primera pregunta que me surgía era, ¿le puede dar a alguien que no es del pueblo Zarat? Pues aparentemente, pues sí, ¿no? O sea, sí le puede dar. Eh, como le está dando Namán. Ahora, el procedimiento, claro, ya Namán como tal aquí ya quedó tajor, ¿no? Ya estaba su piel, ya se dice que su carne se volvió a hacerse como la de un ciervo pequeño, como la de un muchacho pequeño. Pero ahí tendría que, digamos, ser el procedimiento, ¿no? De anda al sacerdote y todo ello. Pero él, Namán, no era alguien del pueblo en ese punto, ¿sí? No era alguien que estaba ahí ya relacionado con el pueblo. De hecho, no había sido declarado ni tamé tampoco por un sacerdote. Y recordemos un poquito lo que leíamos del objetivo de lo que estábamos leyendo en Levítico 14 y 15, que hablaba de que dar testimonio. Entonces, era para dar ese testimonio al pueblo de que la persona había pasado de ser también a Tajor. Aquí también, de alguna manera, Namán, pues no era alguien del pueblo primeramente, y que el testimonio, pues también lo iba a dar en donde él fuere, ¿no? O sea, ya. Ahí, Carmita, tal vez sí nos puede ayudar.
Y ya, bueno, o sea, hay que ver el contexto, ¿no? Ahorita, cuando estamos hablando aquí del rey de Israel, a estas alturas el reino de Israel se había dividido. Israel tenía, el reino del norte tenía unos reyes y el reino del sur tenía otros. Ahora el rey era Joram, hijo de Acab, hijo de la malvada Jezabel, hermano de Ocosías, que también ya había muerto un rato antes, ¿no? Entonces, el rey de Israel en este momento era, no, o sea, uno que da testimonio de ser insensato como sus padres, tanto que pues él no tiene confianza en el Dios de Israel y su trabajo a través de los siervos como Eliseo o Elías en el tiempo de sus padres. Entonces, pero la fidelidad de Dios a través de los criados de estos jóvenes, ¿no? Que probablemente como la muchacha fueron cautivos de las guerras anteriores, ellos sí sabían que cuando alguien tenía zarat, era un asunto espiritual. Y yo pienso que Sarat no da a los que no son del pueblo. En este caso parecería decir eso. Yo pienso que Sarat da solo a los que son del pueblo, porque es una forma de Dios llamarnos la atención al arrepentimiento, a considerar cuál haya sido nuestra conducta y volvernos a Él. Entonces pienso yo que este Naamán, digamos así, Dios ya le había mirado con misericordia, de antemano ya lo había adoptado para ser su hijo y le rodeó de gente que entendía el temor del Señor, como esta criada o estos siervos que le dicen, pero pues qué cosa difícil te está pidiendo, o sea, no es tampoco, es demasiado poco, hazlo. Entonces esta muchacha sí entendía, ¿no? Entonces cuando él dice, él fue hecho tajor, es como, obviamente no solo es que su carne fue limpiada y hecha como la de una arcatón, ¿no? De un niño pequeño, de un siervo, de una persona joven, pequeña, sino que su corazón fue quitado. Es que ese Sará tiene que ver con la condición de pecado, ¿no? Entonces, y más tarde se va a evidenciar su salvación. Entonces, este era un candidato, uno que Dios estaba llamando por la predicación del Evangelio de entre las naciones en su momento, y estando además el reino del norte separado del templo. Entonces el reino del norte pues estaba llamado a subir a Jerusalén para presentarse en el templo, pero dado el gobierno que tuvo y los reyes crearon un sistema idolátrico paralelo ahí, ¿no? Entonces, evidentemente ahí no había templo donde presentarse, la ley de la Torá ya no estaba siendo enseñada debidamente, no hay rey de Israel que tenga entendimiento, no sabe qué hacer. No entiende, porque dijera, bueno, la Torá dice, vayan preséntense a los sacerdotes, háganse lo que estamos leyendo en Levítico, pero este rey es un rey que no tiene entendimiento, pero esa criada sí tiene, ella fue adoctrinada en la Torá del Señor y algo le sabe, ¿no? Algo hay. Pues aquí no hay sacerdote, pero hay profeta en Israel, se ha oído que Dios envía profetas, él sabrá qué hacer para que seas restaurado, ¿no? Entonces, bien bonito, ¿no? Es como lo que nos toca a nosotros somos como ese Naamán fuera de las naciones, digo fuera de Israel, y de alguna manera nos ha llegado la Torá para que podamos entender que Dios también nos ha podido limpiar a nosotros y nos ha dado el agua de su palabra para zambullirnos en ella. Diego. Lo que menciona Carmita también me llamaba la atención porque lo que tú también mencionabas, Teban, porque creo que escuchaba mucho a sus siervos. En este caso, escuchaba mucho a su sierva pequeña. ¿Y por qué creía ello? Porque él cuando se va donde el rey, al rey, por lo que nos leíste en la parte superior, él le dice, ¿no? Al Dios de Israel, Yub-Hei, Bab-Hei, o sea, le menciona el nombre. Entonces dice, él sabía a dónde iba. Entonces, creo que ello declara de eso, ¿no? Y ahí estaría respondiendo que, claro, el procedimiento en este caso no se podía hacer porque no había cómo hacerlo, ¿sí? No había los atributos para poderlo realizar. Entonces, he hecho Tajor por ello, ¿no? Gracias, Carmita. Gracias, Tevita.
Gracias, Diego. Sí, o sea, como dice Carmita aquí, sí, las condiciones ya no eran las adecuadas en el tema, ¿no? Ya no había las condiciones adecuadas para ejecutar el procedimiento. Pero pues como les mencionaba, si vemos la Torah o ese objetivo, pues era el anunciar, o sea, el dar la declaración, el testimonio, como le dijo Mashiach a quien le curó, le dijo, anda, o sea, tú ya estás limpio, o sea, el Señor ya le limpió, ya le atajó, pero anda y que seas de testimonio, anda y sé de testimonio a ellos. Entonces, ese es, ¿no? Entonces aquí también el objetivo como tal, pues ya en las condiciones no eran las adecuadas, pero sin embargo el objetivo no se perdía, que era el poder ser el testimonio. Entonces Naamán pues lo harían en su momento. También de esos 10 leprosos que el Señor sanó, también uno de ellos agradeció y regresó, quería seguirlo y le dijo, pues no, mira, quédate y pues ahí vas a anunciar, vas a anunciar y vas a ser de testimonio, ¿sí? Entonces ese era creo que el objetivo más último, ¿no? De ahí. Y también muy bien, sí, gracias Carmita, porque creo que sí estaba mal dicho lo que mencioné. El Señor va a dar aquí este toque de Zarat, puede darle a alguien que no es del pueblo, pero que sí el Señor ya lo ha llamado, ¿sí? O sea, alguien que ya el Señor ya dice, él es parte del pueblo, solo que ahorita no sabe, digamos, algo así, ¿sí? Entonces, o como nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando estábamos en otras cosas, llenos de como un leproso, así, tal cual. Porque él, le escuchaba a Eric y decía que la lepra o alguien leproso, alguien que tiene, más bien, alguien que es un zarrúa, es alguien que está muerto, o sea, básicamente es alguien muerto, ¿sí? Porque ya no, tiene que vivir afuera del campamento, tiene que, ya no está ahí en todo ese, el tema alrededor del santuario, ¿sí? O sea, alguien como muerto, ¿no? Entonces, por eso incluso vivía afuera, porque alguien muerto, pues, es como una fuente de esta mortandad, o lo que dicen en hebreo, aptumá, o algo así, como entonces él sería como alguien que está ahí esparciendo ese tema de muerte. Por eso es que él salía, ¿sí? Y por eso es que no tenemos que tocar cuerpos muertos. Nosotros no tenemos que tocar cuerpos muertos. Entonces, asimismo, alguien que tenía Sarat, pues era alguien como muerto y nosotros éramos así. Pero el Señor pues nos llama, nos saca de esa condición, nos recoge del Zarat, nos recoge de la muerte y nos da esa vida. Pero claro, puede darle a, puede dar a cualquier persona. O sea, lo que quiero decir es que no solamente estaba limitado a hijos de Israel que les daba, sino a cualquiera de las personas que el Señor llamare, ¿sí? O sea, no parte del pueblo como tal, como se lo conocía ahí, que eran los hijos de los 12 descendientes de Israel, de los 12 hijos de Israel, sino que le dio aquí a alguien que era alguien sirio, ¿no? Y de hecho, aquí voy a dejarme un poquito, que era arameo. ¿Cómo diría Carmita? Arameo sería porque aquí dicen Namán el sirio, pero sería Namán el arameo. ¿Sí? Entonces aquí, Lucas 4:27 dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el arameo. O sea, como que el Señor llamó a alguien que era arameo, pues para ser parte del pueblo, ¿sí? Entonces, mire, ¿sí? Usó el Zarat para hacerlo. Entonces, bien, muchas gracias, Carmita. Claro, o sea, no es que le dé a cualquiera, sino da a aquellos que el Señor pues, los pueda llamar de esa manera, o sea, mostrándolo de esa forma, ¿no? Y pues a nosotros, como les menciono, y creo que pues muchos vemos de esa parte de cómo el Señor nos ha sacado de estar como muertos, o sea, y nos ha traído otra vez, nos ha vivificado, digamos. Bueno, entonces, gracias Diego por la pregunta, está muy buena. Ahora sí, sigamos ah, sigamos con el siguiente versículo. Ya, a ver, el versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios. Entonces el Namán vuelve donde Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora sé que hay Dios en toda la tierra. Sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora toma una bendición de parte de tu siervo. O sea, le iba a dar ahí pues ahí le puse, como dice, ¿no? Una bendición
Creo que en las Biblias nuestras dice toma de otra manera, pero claro, le iba a dar como un añadidura, un injerto, ¿no? A Una braja. una verajá. Sí, verajá, bendición. Porque Naamán aquí ya reconoció que no hay Dios, sino el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que no solamente fue algo físico, ¿no? No es que ya solamente quedó curado físicamente, sino que el Señor usó este método pues para que ahora Naamán haya nacido de nuevo. Incluso aquí donde dice que su carne se hizo como la de siervo pequeño, podríamos tal vez relacionarle como eso, ¿no? Del nuevo nacimiento, ¿no? Bueno, el nacer de arriba nuevamente. Digo, el nacer de arriba que aquí experimentó Nama. Y en el versículo 16, más él dijo, ¿quién? Eliseo dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo tomaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Miren, entonces aquí vemos que ya Naamán ya tiene un corazón nuevo, digamos, él dice, no voy a ofrecer nada más a otros dioses, sino al Señor. Ya él reconocía al Señor como su Dios. En esto perdone, y ahí le dice, no, en esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor perdone en esto a su siervo. Entonces, Naamán estaba un poco preocupado, porque él decía, bueno, ahorita yo voy a regresar a mi trabajo, y pues yo trabajo con el rey, y cuando el rey, yo soy el guardia del rey, yo tengo que estar al lado de él, y cuando él vaya a adorar a esos dioses que no son nada en los templos, y él se arrodille, pues yo también voy a tener que arrodillar para que él se apoye en mí, pero dice, perdone, que me perdone el Señor, porque yo no estoy haciéndolo para arrodillarme ante esa deidad ni nada. Yo ya sé que no es de ello, pero me va a tocar porque pues trabajo con el rey, ¿no? Entonces ahí tenía ese conflicto. Y entonces en el versículo 19 le dijo Eliseo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ah, miren, y aquí la respuesta es solamente no, ve en paz. O sea, ve en shalom, no ten shalom. Eh, y aquí en esta parte recordaba el saludo en el Evangelio, muchas veces Pablo saluda, dice, o al inicio de sus cartas dice gracia y paz, o como hemos leído, ¿no? En nuestras Biblias, en español dice gracia y paz. En hebreo creo que dice Gesed Beshalom, si no estoy mal, Carmita. Sí, Gesed Beshalom. Entonces, como que, y una vez escuché, pues, un comentario que era como que hasta el orden importaba en esa salud. No le dice Shalom y Gesed, no le dice así, sino que le dice Gesed y Shalom. ¿Por qué? Porque le dice, primero has recibido esta gracia de parte del Señor, esta piedad del Señor, esta misericordia del Señor, esta Gesed del Señor, y por lo tanto tú ya estás en Shalom. ¿Qué es Shalom? Que ya todo está pagado, todo está sin completado, ya no tienes deuda alguna. Entonces, aquí le está diciendo, mira, anda en paz, que ya, esto ya no depende de ti, o sea, tú anda en shalom. Claro que, pues, ya quizás el Señor en su momento también lo retiraría de esa situación. Porque, bueno, ahorita también estaba escuchando a Eric, igual, eh, en su estudio él mencionaba una parte o bueno, ya está más adelante, pero en una parte en la que analicemos las situaciones de por qué a veces estamos en una condición en la que no podemos completamente cumplir un mandamiento. Él mencionaba, ya vamos a ver que en la siguiente Jatará, hay una parte en la que había tal hambre en Israel que pues posiblemente se comieron cosas que no eran de comer, o sea, cosas tamé. Entonces, de analizar por qué estoy en esta situación, por qué estoy metido en esta situación en la que estoy comiendo cosas tamé, o por qué aquí estoy en esta situación en la que me toca ingresar en una situación de idolatría o qué sé yo, no sé. Que analicen, ¿no? Que analice y que busquen el Señor, que pidan el Señor para que pues nos ayude a salir de esa situación. Aquí Naamán era alguien recién, como diríamos, no sé si diríamos así la palabra, pero alguien que recién había nacido de nuevo, no sé cómo se dice así, ¿no?
Entonces era alguien pequeñito, o sea, de hecho aquí dicen, su cara era como la de un ciervo pequeño. Entonces, tal vez él tenía que hacer un proceso en el cual luego ya pues pueda haber dicho, no, esto ya, hasta ahí mi trabajo y dejo y pues y ya, ¿no? Porque aquí no vemos que Eliseo le dijo, ah, deja tu trabajo, ya deja de trabajar allí y ya, no le dijo eso, ¿no? Sino que Eliseo anda en Shalom. Es interesante esto porque creo que cada quien de nosotros tiene un proceso en el cual hay cosas que primero el Señor nos va mostrando y conforme nos va instruyendo, podemos ir tomando postura en ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, desde un inicio hay que ser, eh, buscar como ¿cómo diría? Buscar la instrucción del Señor para ir aprendiendo. Como por ejemplo cuando les dicen cuando están en el concilio de Jerusalén y dicen que cuando entren los gentiles, cuando entren nuevos gentiles a formar parte de la comunidad, les dice que pues primero se alejen de tres cosas, ¿no? Sí, que se alejen de sangre, que se alejen de fornicaciones y de la idolatría, y que después de Shabbat en Shabbat irían aprendiendo el resto de cosas. Sí, no es como que les dice, a ver, ya entonces que hagan los 613 mandamientos, ¿no? Sino que, bueno, comiencen con estos, ya después van a ver estos otros. Entonces yo creo que es el proceso. Sin embargo, claro, que mientras el Señor nos va enseñando, hay que ir poniendo en práctica. Si no, tampoco podemos decir, no, pues ya algún día será, ¿no? Bueno, esa parte, bueno, fue un tema que ahorita me acordé, pero si ahí tienen algún comentario, alguna cosa que pues podamos aportar, me lo dicen. Entonces, de aquí el tema más importante que quería recalcar era que este Naaman ya te podía tener Shalom porque había recibido la gracia del Señor, había recibido la piedad, la misericordia del Señor. Entonces ya uno tiene Gesed y tiene Shalom, ¿no? Por eso es el saludo de Pablo que me gusta bastante, que dice Gesed, Shalom o gracia y paz del Señor. Eso sería la primera parte de este capítulo y de la Haftarah Tardía. Aquí hay alguna pregunta, alguna comentario, algo que más hayan podido ver, Sí, quieran comentar. Vitán, un pequeño detallito. Súbele arriba al primero. Ahí dice, en el 39 dice, y salió uno al campo a recoger frutos de allí del campo y encontró una vid del campo. Y de ella, de la vid me imagino, ¿no? Y de Ajá. ella recolectó calabazas. Pero la vid solo da uvas. Sí, 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 sí. Bueno, ahí la traducción es que Así no dice sé la cómo es. traducción. No, lo que pasa es que no dice calabazas. Y ahí le dejé, creo que en español dice calabazas. No, la verdad era una palabra que pues no sé cómo se debería traducir. Pues le dejé puesto ello. O sea, tampoco, ahí sí no estoy muy seguro. Tal vez Carmita puede verle más bien en el hebreo porque no, era una palabra que no, creo que él le puso de otra manera, pero a la final dijo que eran como calabazas. Es que no es que sean calabazas, de hecho. No es que sean calabazas. No, las que conocemos, las grandotas. No, era otro tipo de fruta, pero pues no sé cómo lo debería traducir. Eh, Y tampoco sé si sean uvas, como tal. Vi del campo, dice Carmita ahí. Ese sí es, ya le, la vid ya le está viendo. Porque si bien es vid, es la vid. claro. Pero tampoco decía Que uva. sea del campo y aunque sea la vid es la vid. O sea, la vid siempre va a dar Que uva. Joshua dijo, yo soy la vid. Me viene a la mente ahorita. Yo Ujú. soy la vid verdadera. Claro. Y esta era una vid del campo. O sea, una vid silvestre, por así decirlo. Pero no sé si sea vid. Eso sí, Carmita, tal vez ahí ya mi hebreo no llega. Voy a ver, acá dice, No llega hasta tanto. Voy a conectarle a la computadora un ratito nomás, mientras, deme un segundito. Ya. Dice que encontró Geffen Sade, una viña del campo, y, y recogió de él pecu, pecuot, pecuot del campo, pepino silvestre, calabazas. Sí está bien. Lo que pasa es que hace poquito justo entendí que una viña no es precisamente o sea, se dice viñedo, pero una viña es como un jardín, no.
como un huerto donde hay el fruto de la vid, pero una viña tiene como un huerto, tiene, qué sé yo, pepinillos, calabazas, o sea, otras cosas también, como un huertito, La tomate. viña, pero la vid, Entonces aquí no sería la viña, viña entonces. sería viña, en Sí, todo caso. Ahí espérate. dice la vid. Tienes Sí, razón, no sé. ¿Qué versículo era? 439. 4:39, sí. Segunda de Reyes 4. O sea, como que tal vez la palabra ahí en hebreo, ¿qué es Geffen? Dijo Carmita. Tal vez Geffen, pero Geffen es viña, sí. Y la puede, vid es otra cosa. Espéreme un ratito. o sea, como que Geffen puede tener, no está siempre asociada a la vid que conocemos. Ah, no, no, no. Es que en nuestra Biblia sí dice Gef, espérate un ratito, es que Geffen sí creo que es con Que aquí en nuestras viñas dice otra cosa. Sí, sí, sí. En nuestras viñas Yo tengo y como salió un parra silvestre, Ah, sí, o sea, parra es también Parra Montés. la birra, sí, la parra también es como la hoja de la uva. ajá. Entonces, como una uva montés. ¿Han visto algunos frutos? No sé, ¿cómo se llama ese fruto tomate que crece en muchos árboles por montones? No sé, pues, Cerezas amargas, ácidas. ¿Cómo se ni- llama? Nísperos. Nísperos. Entonces, eso es una especie de cereza, sí, montés, digamos así, algo que no es cereza. ya, ya. Entonces, algo como uvas, algo como una parra montés y de ellas llenó su falda de esas como calabazas silvestres, les llaman pecuot. O sea, algo parecido a una uva. Sí dice parra, o sea, sí dice como de la vid, ¿no? Parra Montés dice aquí. Sí, En el, parra es como una uva, sí es como en- una uva, no. sí, O sea, en el no final, dice viña, sí dice como una uva del campo. Diego creo que Como, vi una versión. sí, eso. justamente si le ponemos Parra Montés en Google, te da una imagen como que fueran unas uvas chiquititas verdes, ¿sí? Y pues parecido Son esas. a las uvas, ¿no? O sea, haría como una referencia a unas uvas extrañas, unas uvas verdes. Eso. O la forma, ¿no? Como una enredadera con frutos colgando, a cualquier cosa que se parecía, cogieron para comer. Por ejemplo, les comparto ahí brevemente, ahí Gracias. están unas, Ah, unas, dime. unas Parra Montés, ¿no? Que dice también como Viña Montés o Parra Montés. Ah, mira, que tiene una forma que parece engranado de uvas, pero no es uva. Ah, tiene mucho que ver con ello. Se le puede decir como un viñedo, ¿no? Un viñedo de unas mini calabazas. Parece. Evita. Sí, Tengo una versión en donde dice, y llegó a hallar una enredadera silvestre y se puso a recoger de ella calabazas silvestres. de la No está más claro. que va por allí, entonces, Enredadera, dice. como por una enredadera. Mm. Es que hay que ver que, Lo pues, que pasa es que si aparece la palabra geffen, que no es enredadera, sino que es vid o parra, o sea, sí es. Sí, 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 lo que pasa es que, claro, como vemos pero a la veces, estructura puede ser, ¿no? Es que justo al traductor no le debe haber parecido lógico que fuera lo que le pasó a Eddie María, o sea, que fuera una vid de calabazas. y, Entonces, y pues, algo como, o sea, algo semejante a un geffen del campo que ujú, tenía ese fruto extraño que tomaron. ujú. Sí, o sea como sea, No, bueno, pues, no mi es que, hermano, hermana, mi hermano Evelyn, Estevito, sí, lo que dijo mi hermana Carmita a un principio, yo también tengo una versión parecida que dice, y él salió al campo para recoger vegetales y halló una calabaza silvestre. O sea, habían muchas plantitas y entre ellas entonces halló una calabaza silvestre, de la cual llenó el frente de su manto. Al regresar las cortó y las puso a la olla de la sopa. ujú, Eso es. sí, miren, esa es otra manera, ¿no? Sí, hay diferentes. Bueno, pero la verdad es que si dice Geffen, que es una vid, por ejemplo, Geffen aparece en Génesis 49 cuando José está en la cárcel y el copero y el panadero tienen unos sueños, ¿no? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño, he aquí había una Geffen delante de mí. Y es una vid, ¿no?
los que podrían decir una enredadera, o es que es un geffen es una vid, Claro. un árbol de vid. Sí, 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 sí. Mire, Entonces, yo solo también, que era una montés, o sea, así como una cosa que se parece, pero no es. no es como cuando creo, también hay alguna parte en la no me acuerdo, ay, bueno, ya me perdí, ya me perdí. Pero bueno, sí, era como que no, como tal, no es que la vid, la que conocemos la uva, esté dando otra fruta. Debe haber sido alguna planta similar a la vid, o muy parecida a la vid silvestre, o sea, como que no era una vid de las Como que, mostró el Dieguito, es algo que parecido, pero obvio que no es. algo así, y que pues daba otro tipo de fruto, que tampoco sabemos si eran calabazas. Debe haber sido algún otro tipo. ¿Cómo es que dice Carmita? Pacá dijo, Pacuot, pacuot. pacuot. Habría que ver qué eran esos pacuot también, que no, pueden haber sido más pequeñitos, no sé. Entonces, bueno, Traducido como pepino silvestre, como calabaza silvestre. eh, Pero el asunto, el punto es que reconocieron que de pronto eran venenosas, ¿no? Por eso exclaman, oh, aquí está la muerte. y muerte, también, claro. O O sea, sea, ese es el Semiesfera, punto. dice. PK, o sea, de la raíz, usado como un término arquitectónico de un ornamento, como semiesfera, como calabazas. Entonces no es calabaza, sino así como eso que mostró el Dieguito, como una semiesfera, como bolitas, pero entonces, medio aplanadas, ahí vemos que esta persona que fue a recoger, claro, vio lo primero que encontró como y frutos, que diríamos. dijo, bueno, pues se ha de comer, pero pues él dice que él ni sabía lo que estaba, que el seguizo que iba a resultar, ¿no? Pero bien dice la hermana Soñita, el punto cae en que pues ese guiso que era pues de muerte, como dice, pues luego pasa a ser algo que podían comer, ¿no? Pero fue algo que el Señor le guió a Eliseo que lo hiciera. Bueno, Claro, le hizo que pusiera la harina, ujú. Y habría que ver que es sinónimo de por qué harina que eso también. le transformó Sí. para vida. Ajá. Ahí tal vez alguien tenga alguna idea de por qué fue harina. Eso sí, yo le estaba pensando, pero no, no sé Se transformó por qué fue harina. Y aquí, por el trigo y la cizaña. El trigo es del bueno puede ser, y la sí, cizaña no. puede ser ello. Aunque la cizaña también tiene una semillita al fondo como el trigo. Parece trigo, pero la cizaña, o sea, me imagino, porque en el campo yo he visto unas hierbas malas que crecen junto a al trigo y no es trigo, y es como una hierbita larga igualita. Es Ujú. una mala hierba que se la tiene que botar y al fondo tiene una semillita también, como el trigo. O sea, tiene una semillita, pero esa no es trigo. Ah, O sea, me imagino, debe ser así parecido. puede ser, sí, entonces Que la una es para muerte, la otra es para vida. puede ser ello también, sí, ¿no? Y harina, bueno, eso está interesante. Y bueno, eso sería en la parte de Qué este. bueno, me llamó la atención eso. Sí, no, Sí. está bien, sí, Porque primera vez que veo que una vid daba calabazas y la verdad sí me no, pero chocaba porque sí, yo en el campo las calabazas, aunque sean chiquitas, es una enredadera, como alguien leyó por ahí, es una planta enredadera y aunque sean chiquitas, silvestres, obviamente las calabazas son chiquitas. ujú. Sí, 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 Y sí. las buenas ya son grandotas, pues los zambos, los zapallos que conocemos, ya las que se cultivan. Exacto, sí. O sea, claro, ahí no, la traducción también pues ya nos limita un poquito a entender ello, esa fruta, cuál sería ella. Bueno, ahora sí, vamos a la siguiente haftarah, que es Metzora. Bueno, aquí solo le puse ya, Mamita, ¿ya quiere pasarse a la cama? ¿Le paso? ya ver. Ya le paso. Bueno, vamos a ver la siguiente haftarah, que es Metzora. Muy bien, vamos a ver. Listos. Vamos a la Haftarah de Metzorah. Metzorah es en el segundo libro de Reyes, el capítulo 7, del 3 al 20.
¿sí? Aquí vamos a leer este episodio. Estamos en nuestras Biblias y podemos avanzar. Ya, recuerden, ¿no? Metzorá es, ¿qué era Metzorá? Aquel que pues estaba con Sarat y que ya estaba en ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 3, desde el 3 vamos a empezar a leer. Había 4 hombres, Metzoraim, es el plural de Metzorah, Metzoraim, ¿sí? Solamente se aumentó un im al final y ya quedó plural la palabra. Había 4 hombres Metzoraim, sí, porque habíamos dicho tal vez había 4 hombres Metzorás, no se dice así, se diría Metzoraim, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta al momento de pronunciar igual. Había 4 hombres Metzoraim a la puerta de la ciudad, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Bueno, aquí para entrar un poquito en contexto, esto está sucediendo en medio de una cuando está el reino, están siendo sitiados, o sea, Israel está siendo sitiado y no hay alimentos en la ciudad, o sea, están escaseando los alimentos, la gente está muriendo del hambre y había 4 hombres con Metzora, con Sarah, estos 4 Metzoraim, que dijeron, bueno, si nos quedamos en la ciudad, vamos a morir. Y si nos quedamos aquí, donde estamos, aquí afuera de la ciudad, también vamos a morir. Entonces, ¿para qué nos estamos aquí? Dicen, ¿no? Están ahí analizando la situación. Ellos, miren, aquí es interesante que ellos estaban a la puerta de la ciudad, o sea, estaban fuera, ¿no? Como cuando leemos en la Parashá, se menciona que tenían que salir fuera, tenían que vivir fuera del campamento. Eh, y bueno, Eric mencionaba que a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, o más bien dicho, al Mesías, a Mashiach, en escritos antiguos de judíos, uno de los nombres que se le dio al Mesías fue el leproso del Sanedrín, el leproso del Sanedrín. Y entonces, eso es interesante. Había un relato, si lo escucharon de Eric, él mencionaba, ¿no? Como un relato que me cuenta uno de estos sabios, de estos sabios judíos, ¿no? De estos sabios de esas épocas, en donde está conversando con un profeta y le dice, ¿dónde lo puedo encontrar al Mesías? Y le dice que salga fuera del campamento, ¿no? Ahí lo va a encontrar. Y le dice, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Y que está junto a otras personas que están igual con vendajes, ¿no? Entonces, como que todo el tema va como que apuntando a ello y pues de ahí sale el nombre del leproso del Sanedrín. Y, y es interesante porque Cuéntanos, cuéntanos. es que no recuerdo bien la historia, no me acuerdo más o menos. Estaba interesante, pero no, o sea, me gustaría pues con el detalle tal cual, ¿no? Como lo contaré. Pero ahí en la Haftarah está. ¿Pero alguien se acuerda? Tal vez alguien sí, alguien que lo pueda contar, si alguien lo recuerda a esa historia. Y bueno, pues si no ya, vamos pues ahí lo veremos, lo recordaremos, lo vemos de nuevo y ahí lo recordamos. Entonces, el leproso del Sanedrín, uno de los nombres del Mesías. Pero dice que, pues no, es un nombre que no es tan aceptado, ¿no? Hoy en día, pues no se explican y más bien no quieren ni nombrar eso, porque claro, hace mucho alusión a lo que hizo Mashiach, ¿no? En Isaías 53 podemos ver que lo que va a decir que por su llaga nosotros fuimos sanados. O sea, llaga un poquito relacionando con todo ese tema de las llagas del Zarat y todo ello. O sea, él, él, él cargó esa condición en la que nos encontrábamos sobre sí. Él la recogió sobre sí. ¿Se acuerdan lo que veíamos que le dice, anda donde el profeta Eliseo para que recoja tu Zarat? Entonces, así mismo el Señor, pues Él recoge, ¿no? Él ha recogido, pues Él lo ha cargado sobre sí. Él carga sobre sí nuestras enfermedades, nuestra condición, que éramos incompatibles con la santidad, y pues nos hace tajor, nos hace ahora compatibles, que podamos tener esa comunión sin impedimentos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él no es que se hizo, él no es que haya sido leproso por un tema de él, ¿no? Sino porque cargó nuestras enfermedades, cargó nuestra condición en la que nos encontraba. Sí, entonces, bueno, ese es interesante ese nombre.
y aquí lo puse porque, claro, habla de que aquel salía fuera del campamento. Y también ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que en Hebreos 13, 12 y 13, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, distinguir al pueblo, ¿no? Mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Sí? Entonces, miren, lo queríamos también en la piedra que fue desechada, pues ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, él cargó todo y pues así mismo como se hacía ese procedimiento que tenían que salir afuera, él también lo hizo en todo el sentido. Sí, entonces, bueno, sigamos con el versículo 4. Teníamos estos 4 hombres Metzraim que estaban decidiendo qué hacían, si se quedaban o se iban, porque iban a morir. Entonces dicen, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de Aram. ¿Sí? Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, había un campamento de estos arameos, de este reino, justamente de que acabamos de ver de Naamán. Habían campamentos que estaban sitiando al pueblo de Israel y había uno de estos campamentos de arameos en donde estos cuatro Metzoraim dicen, vamos para allá, vamos a ver si es que nos dan, si es que nos permiten quedarnos allí, nos dan de comer, vamos a vivir. Pues y si nos matan, vamos a morir. O sea, a la final, si nos quedamos aquí, igual vamos a morir. Entonces ellos van de alguna manera con una esperanza, ¿no? Buscando ahí que resulte en vida, ¿no? Su decisión. Y bueno, aquí también para recordar lo que decía en Deuteronomio 30 al 19, que dice cuando Moisés está también dando ya el final de la instrucción a todo el pueblo de Israel y les dice, aquí tienen la vida, o sea, la palabra del Señor, la instrucción del Señor, y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que es opuesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, o sea, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Entonces, para que recordemos siempre el buscar la vida, ¿no? O sea, nosotros tenemos que escoger la vida, ¿sí? La vida elegirás, la vida escogerás. Entonces aquí estos 4 hombres estaban escogiendo la vida, ¿no? Decían, vamos a intentar vivir por ese medio. En el versículo 5 dice, se levantaron pues al anochecer, ya se fueron de noche para ir al campamento de Aram, de los arameos, y entraron hasta el confín del campamento de Aram y no había allí nadie. Nos llegaron y no había nadie. Porque Adonai había hecho oír al campamento de Aram un sonido de carroza, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí ha pagado por nosotros el rey de Israel, al rey de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entonces, lo que sucedió y por qué se fueron todas estas personas de estos arameos es porque ellos, el Señor Adonai, dice, y ahí aparece el nombre así, tal cual, Adonai, había hecho, había hecho que estas personas escuchen como ruido de caballos, como ejército, así como algo que venía contra ellos, y pues del miedo pensaron que el rey de Israel había pagado a los reinos de los alrededores, ¿no? Al rey de los eteos y abajo al rey de los egipcios para que se unan y pues acaben con los arameos. Entonces ellos por el miedo salieron huyendo, ¿no? Salen huyendo por todo eso que comenzaron a escuchar, que claro, no era algo, no era real, no es que se habían unido los otros reyes para atacarles, ni que el rey de Israel había pagado para que les ataquen. Pero el Señor Adonai dice que había hecho que oigan en el campamento todo este sonido. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo pues la salvación del Señor, ¿no? Y dice que dice que sí, aquí entonces vemos cómo el Señor tiene algo mucho más grande, ¿no? O sea, estas 4 personas dijeron, vamos a ir y pues si nos permiten vivir, pues vamos a vivir y si nos matan, vamos a morir. O sea, ellos nunca pensaron en ir y que todo estaba ahí servidito para que ellos puedan comer todo, ¿no? Porque ahí ya vamos a ver que ponen a comer y se recuperan sus energías. Pero claro, el Señor dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, o sea, aquí el Señor Él tiene control de todo e incluso ni siquiera pues se ve que estos cuatro personas que tenían este Zarat
hayan orado, hayan dicho algo de que el Señor les libre. De hecho, nadie del pueblo lo había hecho, pero el Señor, sin embargo, porque aún él en su soberanía, pues él no había dicho, aún no va a ser el fin de Israel, o sea, aún va a haber un tiempo más. Entonces, va a permitir que, o más bien dicho, actuó para que puedan tener vida. O sea, iban a morir aquí también, iban a morir todos y pues al final el Señor iba a traer vida otra vez para Israel. Entonces, aquí vamos a ver en el versículo 7 que dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y huyeron por sus nafshot, o sea, huyeron por sus pescuezos. Todas estas personas, estos arameos, huyeron para salvar sus pescuezos, ¿no? De que no les vayan a matar. Entonces huyeron ahí abandonando todo, ¿sí? Y vinieron los Metzoraim, y vinieron los Metzoraim hasta el confín del campamento y entraron en una tienda. Ay, perdón, y entraron en tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los sepultaron. Entonces fueron, encontraron un poco de bienes materiales y fueron y escondieron, ¿no? Para guardarse para ellos. Y dice que luego volvieron y entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Entonces estaban ahí escondiendo su parte, ¿no? Pero luego en el versículo 9, en el versículo 9 se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo lo correcto. Este es un día de besorá, de noticias, ¿no? Y nosotros estamos aquí callados, estamos callados. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra iniquidad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Sí? Entonces eh, aquí lo que estábamos viendo otra vez se relaciona un poco con la parashá, el poder ser testimonio, ¿sí? El poder ser testimonio, o sea, aquí el Señor de alguna manera ya estaba mostrando su salvación y ellos no podían callarse, no podían quedarse callados y decir, bueno, esto va a ser solo para nosotros, sino que tenían que ir y anunciar, ¿no? O sea, incluso fueron redarguidos y, y ellos no dijeron, no nos podemos esperar ni hasta mañana, porque si nos esperamos hasta mañana ya vamos a tener esta iniquidad. O sea, ya el Señor le estaba redarguyendo para que vayan y comenten al resto de personas, al resto del pueblo. Entonces, lo que aquí podemos ver es eso, o sea, el ser testimonio, ¿no? Como cuando vimos con la sanidad a los que tenían, a los que tenían Sarat, iban, se presentaban donde el sacerdote y pues se anunciaba que quedaban como Sarat, no se declaraba que quedaban como Tajor. O el Señor cuando le dijo al leproso que se presente en el templo y que haga la ofrenda para hacer testimonio. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Aquí también ellos recibieron esa sanidad, recibieron, más bien dicho, la salvación, pues iban a morir y ya vivieron, pero tienen que ir y compartir, ¿no? No pueden callarse. Entonces, aquí podemos ver también cómo poder mostrar también ese agradecimiento, ¿sí? Y incluso es interesante porque estos 4 Metzoraim quizás hayan estado, no sé, tal vez un poco, no sé, no voy a decir, o sea, puede haber estado resentidos o como más bien no resentidos, pero como tal vez ellos vivían fuera, ¿no? Porque estaban en esa condición de, de tener Sarat. Entonces no vivían dentro de la ciudad, del pueblo. Entonces, ellos podrían haber dicho, no, si nos obligaron o nos tocó vivir afuera, ¿por qué vamos ahora a ayudarles, no? Pero no, o sea, ellos sabían que pues a la final esa condición era en la que estaban, que no era tampoco culpa del pueblo y no tenían ningún tipo no tenían que tener ningún tipo de raíz de amargura hacia el pueblo, ¿no? No tenían nada de ello, sino que fueron y pues van a anunciar y van a compartir esta salvación que el Señor estaba mostrando, ¿sí? Entonces aquí otra vez he puesto primera de Pedro 2:9 para que nos acordemos bien. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ellos tenían que ir y anunciar estos Metzoraim. Y también vemos que si es que ellos se quedaban callados, era como que el Señor les daba la posibilidad de hacer algo bueno y ellos no lo hacían. Y eso era descontado por pecado, como dice en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿no? O sea, si el Señor nos
nos pone en la situación en la que podemos manifestar su carácter, ¿no? O manifestar aquel que es bueno mediante la enseñanza y esos frutos que el Señor nos dé. Si no lo hacemos, pues es contado por pecado. Entonces aquí ellos podrían haber dicho, no, pues esperamos y cada segundo que pasaba, cada minuto era una persona más que estaba en esa condición de muerte ya, porque no comían mucho tiempo. Entonces no podían esperarse hasta el amanecer y tenían que ir, ¿no? Entonces vamos pues ahora y entremos y demos la nueva a la casa del rey. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí también para un poquito para recordar la palabra iniquidad. Cuando leamos iniquidad, principalmente en las traducciones tiene que ver con ese pecado en el cual ya se ha sido notificada el pecado, ya nos ha sido anunciado y seguimos en ello. O sea, como que no lo prestamos mucha atención, como que pues no pasa nada. Esa es iniquidad. Cuando ya nos han notificado a ellos, por ejemplo, diríamos así que de alguna manera el Ruach le estaba redarguyendo y ellos tenían que hacerlo, si no lo hacían, pues era como iniquidad, como que pues ya han sido notificados, pero permanecían en ello, ¿sí? Entonces, para que veamos, cuando leamos iniquidad, tiene que ver con eso, como ese pecado que ya ha notificado y aún lo sigue haciendo, ¿sí? Entonces, ellos no podían, pero no iban a permitir ello. En hebreo es abón, por si acaso. Iniquidad sería, pues, o más bien abón sería lo que a veces traducen como iniquidad. Y abón es lo que les menciono. El pecado, aún cuando ya te ha sido notificado. Vamos al versículo 10 y dice, vinieron pues y gritaron los guardas, bueno, vinieron pues estos Metzoraim y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo, nosotros fuimos al campamento de Aram y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros llamaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los arameos. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces aquí el rey lo que está pensando es que era una trampa, ¿no? Una emboscada. Dijeron, bueno, estos arameos lo que hicieron es salir de la ciudad para esconderse y cuando nosotros vayamos a coger las cosas, ellos van a salir y nos van a atacar. Y bueno, por una parte estuvo un poco razonado, bueno, razonó bien, ¿no? De alguna manera, pues no se apresuró y, y pues dijo, bueno, esto puede ser una trampa. Pero entonces dice que respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Entonces aquí un siervo da una idea, dice, tomen 5 caballos y vayan a ver qué ha pasado por allá, qué ha pasado, enviemos y veamos qué pasó. Eh, bueno, aquí interesante que también le hacen caso al siervo otra vez, ¿no? Le hacen nuevamente caso al siervo, como vimos antes en Namán, ¿no? Que también le hacen caso al siervo. Entonces aquí dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de Aram diciendo, id y ved. Entonces enviaron para ver y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios, bueno, aquí no, los arameos, habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces, lo que fueron es que vieron cómo habían dejado un rastro de ropa, de cosas, estos arameos mientras iban huyendo hasta el Jordán. Sí, o sea, como ellos salieron con tanta premura, tuvieron que ir botando cosas por el peso, me imagino, porque pues no podían ir tan pesados, tenían que ir ligeros y fueron dejando, abandonando todo. Pero ¿cómo sería, no? El tal temor que tuvieron que pues se olvidaron hasta de ir en caballo, ¿no? Cualquiera se sube al caballo y se ve en el caballo, ¿no? Pero, o sea, se olvidaron todos, fueron así, tal cual como estaba. Entonces, dice que volvieron a los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo ya escucharon que que no era una trampa, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram. Y fue vendido un seah de harina fina por shekel y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra del Señor. Entonces, aquí, bueno, son unas medidas. Lo que está diciendo es que un SEA es como 15 kilos, ¿sí? 15 kilos, según también lo que Eric mencionaba. Un SEA es una medida.
y equivale a 15 kilos, ¿sí? Entonces se vendían 15 kilos de una harina fina por un shekel, ¿sí? Por un shekel. Y que se vendían 2 seas, o sea, serían 30 kilos de cebada por un ciclo, o un shekel más bien también aquí, es el mismo shekel, shekel, conforme a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, aquí, esto es algo que el Señor ya había mandado, por eso dice, conforme a la palabra del Señor. Como tal, nosotros comenzamos a leer desde el versículo 3, el 7:3, pero si leemos los versículos anteriores, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo. Tal vez puede ayudarme alguien a leer donde el capítulo 7, el versículo 1, el 1, 2, el 1 y el 2. Amén, Tevita. Gracias, Diego. Segunda de Reyes 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra del Señor. Así dice el Señor: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Gracias, Diego. Sí, entonces, en el contexto de todo de ser sitiados el reino de Israel, eh, van donde, bueno, Eliseo dice esto, dice que de ese día al siguiente, a esa misma hora, ya estarían vendiendo harina por un shekel. En realidad, lo que quiere decir este versículo es que había abundancia, o sea que ya comprar 15 kilos de una harina fina era relativamente barato, ¿sí? Que comprar 12 seas de cebada por un shekel era muy barato. O sea, como que ya todo estaba, gracias a todo el tesoro y todo lo que consiguieron del campamento de los arameos, pues ya podía la gente comprar cosas. Porque antes, cuando estaban sitiados, pues imagínense, o sea, no podrían comprar nada. O sea, sería todo demasiado caro. O sea, pues no les alcanzaría para nada. Pero ahora lo que quiere decir aquí es que ya, como pudieron reabastecerse, pues ya podían comprar, ¿sí? Ya podían comprar comida y económico, ya no estaban apretados. Entonces eso es lo que les dice Eliseo en el versículo 1. Eliseo les dice, a esta hora para mañana ya vamos a poder tener lo que necesitemos, ya vamos a poder comprar con lo que queramos comer. Porque claro, pues pueden tener dinero, pero sin comida, pues no les sirve de nada. Por eso es que vendían tan caro. Pero ya como había recursos, pues ya podían comprar, ¿no? Como el tema de la inflación, creo que es. Entonces ya podían comprar comida y todo aquello. Entonces eso es lo que dijo Eliseo. Y uno de estos, no sé cómo traducir, creo que dice príncipe, pero bueno, Eric no quiso traducirle, no dio una traducción como tal. Dijo, puede ser como un tipo oficial, pero pues no es eso. Uno de ellos, del rey, él dijo, esto no va, ¿cómo es que el Señor va a abrir los cielos y nos va a dar de comer, ¿no? Algo así pensó este señor. Y le dijo Eliseo, vas a escuchar esto, vas a ver esto, pero no vas a poder comer. Y ya vamos a ver qué le pasó ahorita a este personaje. Pero bueno, solo para entrar en contexto fue lo que Diego leyó y ya vimos, ¿no? Que ya era una condición de hambruna, pero que ya Eliseo había dicho, ya para mañana vamos a estar bien, el Señor va a traer esa salvación. Y entonces aconteció, miren, justo en el 18. No, miento, en el 17, dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se posaba. Entonces, al que recordemos que leyó ahorita Diego, a ese que no creyó. Y dice que lo puso en la puerta y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Entonces, esta persona murió atropellada, o sea, como por la estampida, creo, le pasaron por encima y pues murió. Y entonces aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo o un shekel, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Entonces aquí solo está ratificando lo que ya habíamos visto en el versículo 1 y 2 que leyó Diego. Aconteció tal cual había sucedido, tal cual había dicho el profeta. Claro que eso no era que él lo había dicho de sí, ¿no? Sino que el Señor le había puesto.
Entonces, bueno, en el versículo 19 dice, a lo cual aquel oficial había respondido al varón de Dios diciendo, he aquí, el Señor va a hacer ventanas en los cielos. ¿Pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, ¿no? Recordando a este personaje que no creyó. Y lo sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Y aquí ya muere este personaje. ¿Sí? Entonces aquí también tenía una comparación. Bueno, antes de ver eso, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que podamos... ay, Carmita. Sí. Saben que ya encontré la historia de que no nos acordábamos. Eric dijo que estaba en Sanedrín 98 y ya encontré, entonces les voy a leer ya. Gracias, Carmita. Ay, auxilio. Espérenme un ratico. Ya. Ha estado en Sanedrín 98B, creo. No, 98A. Dice así. Dice que el rabino Yehoshua ben Leví se encontró con el profeta Eliahu, con el profeta Elías. Cuando están escribiendo metafóricamente, cuando dice se encontró con el profeta Elías, es como decir, estuvieron leyendo al profeta Elías, ¿no? No es que se encontró físicamente. Entonces este rabino se encontró con el profeta Elías y le dijo, ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías le dijo, ve a preguntarle, que le vaya a preguntar. Y el rabino Yehoshua ben Leví le preguntó, ¿y dónde está sentado? Elías le dijo, a la entrada de la ciudad de Roma. La verdad, esto de Roma no había oído, ¿no? A la entrada de la ciudad de Roma. El rabino Yehoshua ben Leví le preguntó, ¿y cuál es el signo de identificación por medio del cual puedo reconocerlo? Elías le dijo, se sienta entre los pobres que sufren de enfermedades y todos ellos desatan sus vendas y las atan todas a la vez. Pero el Mesías desata una venda y le ata una vez. Creo que tal vez la traducción está un poquito mal, pero debería decir, y todos estos que están llenos de enfermedades desatan sus vendas y las vuelven a atar todas las veces, o sea, varias veces. Pero el Mesías desata una venda y la ata una vez. Él dice, tal vez seré necesario para servir en la realización de la redención. Por lo tanto, nunca ataré de nuevo la venda para no demorarme. El rabino Yehoshua ben Leví fue al Mesías. Le dijo, Mesías, saludos a ti, mi rabino y maestro. El Mesías le dijo, saludos a ti, hijo de Leví. El rabino Yehoshua ben Leví le dijo, ¿cuándo vendrá el maestro? El Mesías le dijo, Hayom. ¿Recuerdan qué significa Hayom? El día. Yom significa día. Hayom es un artículo que significa el día, pero también Ha puede ser una partícula interrogativa y se puede leer o día. No solo el día, Hayom, sino o día. Pero también este Hayom es un nombre del Mashiach. Entonces, bueno, entonces el Mashiach le dijo Hayom y él entendió hoy. Algún tiempo después, el rabino Yehoshua ben Leví se acercó a Elías y Elías le dijo, ¿qué te dijo el Mesías? Le dijo a Elías que el Mesías le dijo, Shalom a ti, hijo de Leví. Y Elías le dijo que el Mesías le garantizó, bueno, esa es una parte que mejor no va. Y el rabino Yehoshua ben Leví le dijo a Elías, el Mesías me mintió, ya que me dijo voy a venir hoy. Y él no vino. El profeta le dijo que esto es lo que había dicho el profeta. Esto es lo que le había dicho. Él dijo que vendrá Hayón, oh día, si escucha su voz. O sea, según el Salmo 95:7. Donde dice,
Oh día, si escucharán mi voz, no endurecerán su corazón. O sea, el que logre escuchar la voz de Dios por causa del Mesías, su corazón se va a volver, o sea, ya se va a quitar la dureza. Entonces, cuando dice, te dijo, Hayom, es que te dijo, ¿cuándo viene el Mesías? Cuando escucharán su voz. Y cuando escucharán su voz, su corazón será tierno. O sea, cuando Él nos habla por primera vez, Él viene a nosotros y Él sigue con nosotros. Pero claro, ellos no logran recibir con el Ruach de la santidad porque todavía no viene, ¿no? Pero estos midrash que son del Talmud realmente, o sea, ya es bastante después de Cristo, siglo III, siglo IV, o sea, de alguna manera están viendo al Mashiach que predican los cristianos, creo que por eso dice a las entradas de la puerta de la ciudad de Roma, como aquel del que hablaban los profetas. Y que se quite la venda una sola vez, pues es que Él murió, se quitó las vendas una sola vez y resucitó. Nosotros, digamos, ellos no pueden ver la obra de Mashiach consumada, entonces es como que estoy leproso, me quito la venda luego de que hago todo este proceso de la Torá del Metzorá y nuevamente otra vez y otra vez y otra vez, pero Mashiach una sola vez. Claro, una sola ofrenda hizo perfecto. Claro, los sacerdotes pues iban y ofrecían muchas veces, ¿no? También. Y también, pero hablando de los judíos que son más, Muy bien. Gracias, Carmita, por la por historia, recordar. por recordar la historia. Sí, entonces ahí podemos ver la historia de por qué pues el nombre de el leproso del Sanedrín. Ahora, si hay alguna otra pregunta, si no, igual ya podemos ir. En lo de Job, no sé si les interese oír. Sí, claro, Carmita. En Job 2:7 dice que Job fue herido con Shehin. Entonces, Shehin no es ninguna de las palabras que salen en esta porción de Levítico con respecto a Tzaraat. Entonces, Shehim aparece algunas veces, entre ellas la primera vez en Éxodo 9:9. ¿Qué creen que dirá en Éxodo 9:9? De las plagas, Ajá. La número 6. Fueron heridos que dice úlceras. con sarpullido, perdón. Entonces, Shehin era con lo que fueron heridos y eso es lo que le tocó a Job. Pero eso no cuenta entre las manifestaciones llamadas Zarat. Muy bien, gracias, Carmita. Es bueno saber eso. Claro, entonces Job no tenía Sara, ¿no? Por si acaso. Ha tenido otra cosa. De la sexta plaga, de los 6 toques de los 10 toques que sufrió Egipto, pues sería el sexto, ¿no, Carmita? El sexto. Bueno, muy bien, buen dato. Listo. Entonces, ahora sí, voy a ver el último cuadrito, donde hice aquí una comparación y bueno, y una conclusión. Eh, bueno, aquí hice una comparación de lo que sería la parte de los profetas, la Torá y en el Evangelio, como para resumir un poco. Entonces, en Levítico 14 al 20 dice, hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote reconciliación por él y estará tajer. Bueno, entonces aquí está hablando del tema de los que tenían, los que tenían Sarahat, y que ya cuando llegaban a estar tajer, ¿no? Después todo el proceso que se tenía que hacer, ellos ya pasaban a tener hacía el sacerdote una reconciliación y ya ya serían tajer, estarían en eso ya estarían compatibles, ya no habría esa desorganización, ya no habría esa inhabilidad en ellos para acercarse, ¿no? Y entonces están pasando como de esa parte que les mencionaba que cuando en la mente judía puede haberse notado que alguien que tenía Sará era alguien como muerto, entonces pasaba de muerte a vida, ¿sí? Ya era pasando de muerte a vida. En Segunda de Reyes 7 al 4, de lo que acabamos de leer,
Dice, si tratáramos, están hablando los Mesoraim, si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos de aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de Aram. Si ellos nos dieran vida, viviremos, y si nos dieran muerte, moriremos. Bueno, aquí le puse ese porque ellos buscaban la vida, ¿sí? O ya, ellos no se quedaron en esa condición de, pues, ya aquí vamos a morir como leprosos, como Metzoraim, sino que buscaban de alguna manera la vida, ¿no? Y en el Evangelio, en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo el Señor nos saca de esa condición de muerte, o pues también diríamos como en un paralelo de Sarat a vida, ¿sí? Nos lleva a la vida, quita la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad. Es otro también versículo que a mí me gusta. Entonces aquí vemos de ello, ¿no? Y que al momento de hacer eso, pues demos ese testimonio. Así que no nos olvidemos de dar ese testimonio. Aquí estos Metzoraim fueron y anunciaron que el Señor había dado la salvación, que les estaba dando el alimento. En la parashá, en la Torá, vemos que les dice que pues sean declarados Tajor, o el Señor dice que vaya y que dé testimonio de lo que el Señor había hecho. Entonces, también ello, ¿no? Que podamos dar ese testimonio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería como que la conclusión que vi en todo ello, que había una condición de muerte y que el Señor pasa a vida. O como les mencionaba, como también leímos de la mujer, ¿no? Los hijos que tenía ya no eran hijos que iban a morir, sino hijos que iban también en el Señor a tener vida eterna. Entonces pasa esa condición, ¿no? O como vimos de la olla del quizad, un guiso de muerte, ahora pasa a ser un guiso que puede dar alimento. Entonces, que seamos o que tengamos eso, ¿no? Si algo me quedó, lo que más me quedó en este estudio fue ello, que el Señor nos ha cambiado esa condición de muerte a vida, y que podamos anunciar al resto también, que no nos quedemos callados, que demos el testimonio de cómo el Señor nos ha declarado Tajor, si por así decirlo, ¿no? O cómo el Señor nos ha dado esta vida, ¿no? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Creo que ese versículo también queda bien, bastante bien en esto. Eso sería de mi parte. Carmita, gracias. Sí. ¿Está en mute? Pues sí, para completar, ¿no? Dice, el que oye mi palabra, pues ha pasado de muerte a vida, ¿no? El que oye mi palabra, ponme completico, por favor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y cuando vemos la palabra, es dabar de la que les estaba hablando, ¿no? El que oye mi dabar. Pero también no solo significa palabra, más tal vez sustancioso sería traducirle como asunto. ¿Porque significa asunto? Cosa también. No, miren, de cierto os digo, verdad, en verdad os digo, el que oye mi asunto. ¿Cuál es el asunto de Mashiach? Su muerte y su resurrección, siempre. Porque uno dice palabra y se imagina toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Y en un panorama muy así como, bueno, es palabra de Dios, pero no define. ¿Cuál es el que oye mi asunto, mi muerte y mi resurrección? Es verdad, de esto habla toda la escritura. Entonces, el que oye mi asunto y exhibe fidelidad al que me envió, tiene vida eterna. O sea, el que entiende estas cosas ya tiene vida eterna, pues le ha sido revelado. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y es lo mismo. Cuando él está diciendo, que le dice, ¿cuándo vienes, Mashiach? Hayom, oh día, oh Mashiach, si escuchan en su voz, no endurecerán su corazón.
Es lo mismo, han pasado de muerte a vida. Si están escuchando, es porque han escuchado el asunto de la salvación, es porque están exhibiendo fidelidad al que le envió y tenemos vida eterna, no vendremos a condenación, hemos pasado de muerte a vida. También vi que en la Haftarah, cuando leímos de Naaman, la jovencita, cuando le está diciendo que... creo que era el verso 13, Segunda de Reyes 5:13 tal vez. Ahí, sí, el 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara algún gran asunto, acaso o alguna cosa o alguna palabra, grande palabra, ¿acaso no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y quédate. La cosa interesante es que aparece el dabar, hablaron, mas los criados se acercaron y le hablaron, diciendo, no dice solamente y le dijeron, Padre mío. Otra vez aparece el verbo diver, hablar, ¿no? O sea, me parece importante porque le están hablando, usted puede pasar a resurrección si es que reconoce que está llevando el juicio por el pecado y pues hace el procedimiento que pues Dios le está indicando ahora a través del profeta. O sea, fíjese, aparece, hablaron diciendo. O sea, solo deberían decir, se acercaron y le dijeron, Padre mío, hablaron. Ese hablar me relaciona a dabar y deber que dije, ¿no? Como decir la plaga y el asunto. La plaga va a ser quitada por el asunto de Mashiach, su obra. O sea, así una cosa medio como que no se ve, pero que está ahí gritando. Aquí ya está hablando de mí. Gracias, Carmita. Sí, muy, muy, muy buena observación. Claro, justamente que vimos de todo este tema de como plaga, ¿no? De deber. Lavar el asunto del Señor es lo que va a quitar ello, ¿no? Entonces, gracias, Carmita, está muy, muy, muy. Y bueno, y también en todo el Levítico donde habla del toque de ¿cómo es? Y ves, yo no puedo pronunciar Zarat, del toque del Zarat, ahí aparece toque, negá, no habla de ese deber, ¿no? El toque, el toque, aparece muchas veces, pero creo que le traducen, ¿cómo traducen? Llaga le traducen, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Llagas, sí, la llaga de la lepra dice, ¿no? Pero ahí en la literalidad dice el toque del zarat. El toque es como un golpe que vino sobre, pues para llamar la atención. Ujú. Sí, y también serían de las 10 plagas, ¿no? 10 toques, Los igual. 10 toques también, no dice los 10 deber. Ujú. En algún rato aparece esa palabra, pero no ahí. Ujú. Los toques del Señor. Listo. Eso sería. Entonces, bueno, si hay algún otro comentario y si no, podemos ir terminando. Ujú. Bueno, entonces Jesse, no sé si ya le